Vale, pues ya vamos dando paso a todos, bienvenidos y vamos a estar arrancando. Hoy tenemos bastante contenido. Yo creo que nos dará tiempo a verlo todo sin problema. Entonces, recordemos, bueno, pongo micros en silencio. Vale, entonces, hoy última clase teórica. Semana que viene no hay clase, pero hay evaluación. La evaluación, si no ha pasado nada, se ha activado ya. No, ya no, se activa a las 8 cuando acabemos el enlace para poder acceder desde la pestaña de miembros del canal de YouTube. Dices, pero yo no soy miembro, yo te lo hago a través de Bizum. No pasa nada. A los que me lo hacéis a través de Bizum, como tengo vuestro contacto, os mandaré el enlace al WhatsApp. ¿Bien? Bueno, ya, menos mal. Muy bien, que no haya sustos ninguno. Hombre, voy a dejar yo a alguno de vosotros sin la evaluación, por favor. Entonces, la evaluación, como sabéis, tenéis 2 semanas para entregarla. ¿Cuál es la fecha máxima de entrega de los que vais a hacer la evaluación ahora? Los que dices, oye, que yo todavía no he acabado Génesis 1, tranquilos. Pero los que lo vais a hacer ahora, la fecha límite de entrega para la evaluación, porque sois unos cuantos, gracias a Dios, que vais a hacer la evaluación, no me la mandéis el sábado 28. No me la mandéis el sábado 28. El último día para hacerme llegar, no te rías, Isaac, que ha pasado hasta el mismo domingo. Entonces, yo necesito un tiempo para poder revisar las evaluaciones, ¿vale? Entonces, por favor, mandadme la evaluación como día ultimísimo, el 27, viernes 27 de junio, ¿vale? Para que yo tenga, en todo caso, parte del sábado, parte del domingo, para poder revisar el contenido, ¿vale? Porque será más provechoso de cara a la corrección de la evaluación, ¿vale? Que haremos en el día 29. Entonces, 15, hoy, terminamos Génesis 3. 22, hacéis evaluación o lo hacéis durante la semana, cuando queráis, pero tendréis el domingo para podéis contar con ese espacio. Y el 29 hacemos corrección de evaluación y graduación, ¿vale? Último día para entregar la evaluación de las que lo vais a hacer ahora, el día 27. Por favor, ponedme el nombre, ya sea en el documento que me mandáis, dentro del documento o en el archivo. Veis, Loli, evaluación de Génesis 3, ¿vale? O me la escribís arriba. Pero luego me mandáis evaluaciones, yo me las guardo y digo, ay, ¿y esto de quién era? Tengo que hacer memoria, ¿vale? Sí, poned el nombre, por favor. Y ya está, ¿vale? A partir de ahí, merecidas vacaciones que os habéis ganado. Empezaremos vacaciones julio, agosto y en septiembre arrancaremos con esa jornada de puertas abiertas con Génesis 4, Caín y Abel, ¿vale? Muy bien, queridos, pues toda la información dada, nos vamos a compartir pantalla. Voy a poner la presentación en grande para que la podáis ver fantásticamente bien. Y ahora sí, os comparto el contenido que ya lo estáis viendo. Muy bien, entonces, voy a ponerme el modo que me gusta a mí y empiezo. Dame un segundo, ahí está. Vale. Y ahora, perfecto. Muy bien. Bueno, estructura del capítulo, que igual es pregunta de evaluación. La cuarta parte. Ya vimos la semana pasada la resolución divina, es decir, qué resuelve Dios, qué hace Dios también con esas túnicas de piel. Y hoy nos vamos a los querubín y lo pongo con la fonética de la palabra en hebreo, porque ya veremos que nosotros decimos eh, querubín o querubines y bueno, no es lo más preciso que se puede ser, ¿eh? Entonces,
lo pongo fonéticamente, tal y como viene en hebreo, los querubim, eso es un plural, y la espada, la hoja de la espada que da vueltas, y hablaremos de la simbología que también tienen estos elementos, ¿eh? Que como siempre recuerdo, no quita el hecho de que los querubín y la espada sean elementos reales, pero además, conectado a estos elementos reales, hay un significado que también vamos a ver. Entonces, vamos a empezar esta cuarta parte, la última parte ya, los querubín y la espada. El texto, fácil, Génesis 3:24, el último versículo del capítulo 3. Con eso terminaríamos esa unidad temática que es Génesis 2 y Génesis 3, porque tenemos dos capítulos, pero es un mismo relato. Dice así el texto, y ahora iremos viendo también lo que nos dice en hebreo. Expulsó al Adán e hizo habitar al oriente del jardín de Edén a los querubín y a la hoja de la espada, la que gira, la que da vueltas, para guardar el camino del árbol de las vidas. Bien, así que dame un segundo porque están entrando algunos alumnos. Les voy a dar paso. Ahí está. Muy bien, están accediendo algunos alumnos. Bienvenidos, estamos ya en la clase y acabamos de hacer la lectura de Génesis 3:24. Entonces, vamos a empezar con esta parte de y expulsó al Adán, que en hebreo nos dice Vaigaresh et Adam. Este sería el verbo, marcador del objeto directo y el objeto directo, el Adam. Entonces, y expulsó al Adán. Claro, ya vimos la semana pasada que Dios echó al hombre del jardín, pero aquí se está empleando otro verbo, otra acción, y es una acción importante, una acción que nos da matices acerca de la expulsión del Adán y que nos ayuda también a entender la muerte del Adán en qué consiste realmente. Realmente, o al menos de una manera más completa, más holística. Este es el verbo, fijaros, como siempre. Agarro esta palabrita de aquí, me la llevo, la ponemos en grande para que la veáis bien y la analizamos morfológicamente. Se trata de un verbo en piel, que es la voz intensiva, es decir, el sujeto realiza una acción, pero la realiza con cierta intensidad, ¿vale? En este caso, traducimos como expulsar y no simplemente enviar o sacar, porque expulsar implica cierta intensidad en la acción, ¿eh? Entonces, es un vayictol, que esto es un tiempo perfecto, tercera masculino singular, de esta raíz que tenemos aquí nos da, pues como veis aquí, el verbo expulsar. Esta función, esta función, en función del contexto, es decir, el contexto donde aparezca este verbo, ¿bien?, va a poder implicar dos cosas. La primera, destierro, y la segunda, repudio. No que el verbo significa destierro o repudio, sino que el verbo expulsar, en función del contexto, implica destierro o implica repudio. Y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo vemos este verbo expulsar, que hasta cierto punto puede ser ese destierro o repudio. Fijaros, el texto que os comparto ahora es Josué 24:18. En Josué 24:18 empezamos leyendo, y expulsó Adonai a todos los pueblos y al Mogri que habitaba en la tierra ante nosotros. También serviremos a Adonai, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué nos interesa del texto? Y expulsó, Vaigaesh, el mismo verbo, la misma conjugación, exactamente igual que tenemos en Génesis. Bien, entonces, expulsó Adonai a todos los pueblos y al Emogi que habitaban la tierra. Esto implica, en este contexto, el destierro. Bien, fueron expulsados, por lo tanto, fueron desterrados de ese lugar. Vemos también otro texto, donde el destierro está implícito. Se trata del primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 19, la segunda parte del texto, que esto es cuando David perdona la vida de Saúl en Zif, ¿vale? Que es
uno de los episodios donde David le perdona la vida, que Saúl está durmiendo en la tienda, agarran un cántaro, agarran la lanza, como un testimonio de hemos estado ahí, no te hemos hecho nada. Bien, entonces David le dice esto a Saúl. Dice, si Adonai te incita contra mí, acepte una ofrenda. Y si fueran los hijos del Adán, malditos sean ellos delante de Adonai. Perdón que aquí me ha comido una letra. Dice, ¿por qué me han expulsado hoy? Fijaros, para que no tenga parte en la heredad de Adonai, para que no tenga parte en la heredad, diciendo, anda y sirve a dioses ajenos. Fijaros, este texto es maravilloso para ver el verbo, que es el que tenemos aquí. Aquí está conjugado de otra forma, pero la raíz hemos dicho que era esta, la gimel, la resh y la shin. ¿Vale? Si no os ha dado tiempo de ver la raíz, vuelvo un momentito atrás para mostraroslo. ¿Vale? Aquí es la gimel, la resh y la shin. ¿Vale? Misma raíz, que es la que tenemos aquí. ¿Vale? Solo que, insisto, aquí está conjugado de esta forma y en el verso del primer libro de Samuel, pues lo tenemos otra conjugación. Pero se trata del mismo verbo. Me han expulsado. ¿Vale? Mismo significado, misma traducción, no hay nada ahí. Pero ¿qué ocurre? Que en el contexto en el que está este verbo, fijaros, que no tenga parte en la heredad de Adonai. Esto es destierro. Y no solo es destierro, sino que además el destierro implica a su vez idolatría. O sea, el estar fuera de la tierra, hay con esa situación un vínculo con la idolatría. Esto para que penséis que a nivel profético y a nivel de nuestra situación actual como parte del pueblo de Dios, que implica el destierro. ¿Vale? Es, bueno, interesante y significativo, creo yo. Otro texto, y aquí tiene que ver con el repudio. ¿Vale? Hasta ahora hemos visto con el destierro, vamos a ver con el repudio. Fijaros. Y aquí he mantenido la traducción de esta palabra en concreto que nos ofrece Reina Valera del 60, ¿vale? El contexto nos está hablando del sumo sacerdote y qué mujer podía tomar el sumo sacerdote como esposa, ¿de acuerdo? Entonces, en Levítico 21:7 leemos, una varona prostituta o profana no tomará, y una varona repudiada de su varón, su marido, no tomará, porque él es santo a su Dios. Entonces, aquí lo que tenemos, repudiada, fijaros que lo podríamos traducir como expulsada, porque la mujer cuando se le daba carta de repudio, se la echaba de la casa. Bien, entonces dice una varona repudiada, una varona que ha sido expulsada. ¿Por qué? Porque si se ha obedecido la ley de Dios que él dio por medio de Moisés, pues se le ha entregado la carta de repudio y al entregar la carta de repudio, si todo está en orden, pues se la echa de la casa. ¿Vale? Así que fijaros que en función del contexto, el verbo, que en este caso lo tenemos como un participio, por eso lo podemos traducir de esta manera, tiene el sentido y está implícito el repudio. ¿Vale? Entonces, vemos que expulsar, este verbo, en función del contexto, puede tener esos matices. Por lo tanto, si nos llevamos estos matices a Génesis, podemos concluir que cuando Dios expulsó al Adán, también lo desterró, y esto tiene todo el sentido del mundo, porque recordemos que el Gan Eden era la casa de Dios, donde Dios habitaba, era la morada del Adán también, porque así Dios lo había querido, lo había introducido en ese jardín, lo había formado fuera, lo había moldeado fuera, pero lo introduce en el jardín y ahora lo expulsa y al expulsarlo lo destierra. No solo lo destierra, sino que lo repudia. Le da carta de repudio y lo echa de su casa. ¿Sí? Esto es una sombra de lo que va a venir y lo que va a suceder a la casa de Israel. Y cuando hablo ahora de la casa de Israel, me refiero de manera específica al reino del norte, al que Dios le va a dar
carta de repudio y lo va a echar de su casa. ¿Vale? Con lo cual tenemos una sombra profética de lo que iba a venir. Recordemos, creo que acabaremos la clase con esa diapositiva, recordando que Génesis 1 era un mensaje de esperanza para el exiliado. Es decir, estamos en el exilio, Jerusalén está destruida, no hay templo, todo el panorama que nos dibujaba Jeremías 4, pero Dios está restaurando esto, entonces eso trae esperanza. Ok, ahora Génesis 2 y 3 decíamos que era el propósito del relato era explicar por qué estamos en el exilio. Y estamos en el exilio porque comimos del árbol del conocimiento bueno y malo. Y al comer del árbol del conocimiento bueno y malo, Dios nos desterró, Dios nos dio carta de repudio. Similar al varón cuando encontraba pues cierta falta, especialmente y casi diría que específicamente en el ámbito sexual, que tenía que darle carta de repudio o podía darle carta de repudio, no era que tenía que darle, pero si la iba a echar era el procedimiento. Y Dios sigue ese procedimiento. Recordemos que Oseas nos va a decir que ellos quebrantaron el pacto cual Adán. Entonces, en ningún momento de Génesis se nos dice que Dios está haciendo un pacto con Adán, pero por Oseas sabemos que sí lo había. Y si Adán quebrantó el pacto, quebrantó la alianza, quebrantó esa relación que en determinados contextos bíblicos se utiliza el lenguaje de matrimonio, pues lo que viene es el repudio. Entonces, pues es un verbo que ahí está, parece inofensivo, pero tiene mucho, y nos abre un abanico de posibilidades pues maravilloso porque nos va conectando con muchas partes de la escritura. ¿Vale? Ahora, además de esto, vemos cómo esta expulsión era parte de la muerte por comer del árbol del conocimiento bueno y malo. Aquí me voy a tener un momento. ¿Por qué? Porque ya veremos, cuando lleguemos a Génesis 5 y cuando trabajemos con el documento de las genealogías del Adán, los años que vivió el Adán, y veremos cómo no llegó realmente a un día de vida, aunque vivió 930 años. Pero si trasladamos y hacemos ese paralelo de un día 1000 años, pues Adán no cumplió 1000 años. ¿Qué le dijo Dios? El día que comas de este árbol morirás. Bueno, pues en ese día murió. No llegó a los 1000 años. Esto Génesis 5. Ahora, además de toda la desestructuración que ya vimos, que ya estuvimos abordando, que es un proceso de muerte, todo lo que empieza a vivir el ser humano en el momento que come del árbol conocimiento bueno y mal, ya hay muerte ahí. El hecho de experimentar vergüenza, de experimentar miedo, de experimentar esa culpa eh, a un nivel emocional. ¿Hay un micrófono abierto? Cuidado con los micrófonos. Sí, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, parece que se solventó. Vale, cuidado con los micrófonos, por favor. Pero si estoy compartiendo pantalla, me es muy difícil silenciarlo. Entonces, ¿por dónde iba? Vale, el tema de la muerte. Esa muerte que ya empieza a experimentar cuando come del árbol, que es algo inmediato, también progresivo, obviamente, se da en el contexto de la expulsión. ¿Por qué se da en el contexto de la expulsión? Porque la expulsión, como hemos dicho, implica destierro. Implica ser cortado con ese sefer keritut, esa carta de repudio, y ser repudiado. Si tenemos un árbol y agarramos una de las ramas del árbol y la cortamos, la desterramos del árbol, desterramos al Adán del jardín, ¿qué le pasa a esa rama? Pues que esa rama ya no tiene o ya no está conectada a la savia que le va a dar vida. Entonces, ha empezado a morir.
Al ser sacada fuera del árbol, esta rama ha empezado a morir. Sí, al principio las hojas pues se siguen manteniendo verde. Si tiene fruto, pues lo va a mantener. Pero a medida que pase el tiempo, esta rama está destinada a la muerte. Por lo tanto, el día que comas del árbol del conocimiento bueno y malo, ese día morirás. No necesariamente con carácter ipso facto, fulminante, pero sí que empieza ese proceso de muerte, que lo vemos en ese deterioro, en esa desestructuración que ya estuvimos hablando, y lo estamos viendo ahora con esa expulsión, con ese destierro, con ese repudio. Bien, por eso, y no voy a leerlo en esta ocasión, pero Ezequiel, creo que es 37, el Valle de los Huesos Secos famoso, lo que vamos a tener es un lenguaje de muerte y resurrección vinculado al exilio, vinculado al destierro, vinculado a la diáspora. Y de ahí todas esas promesas que tenemos de parte de Dios en las Escrituras y todas esas profecías donde Dios, por medio de sus profetas, anuncia una y otra vez cuando habla de la restauración de Israel, de la restauración de su pueblo, el retorno de los dispersos y la resurrección de los muertos para que esos muertos puedan también retornar. Bien, tenemos todo ahí, todo un escenario. Y esto ya está contenido de forma eh, profética en Génesis 3:24. En este verbo que hemos visto, que es el verbo expulsar y que implica todas estas cosas, ¿de acuerdo? Así que, como siempre, pues una palabra nos da para mucho y nos daría para más si lo hiciéramos temático. Seguimos entonces. Dice el texto, habiendo ya analizado esa primera parte y expulsó al Adán, dice, e hizo habitar al oriente del jardín de Edén. Y aquí me quiero detener con al oriente. Dice, Vayashken mikedem legan Eden. Vayashken sería, e hizo habitar, hizo morar, hizo asentar. Mikedem al oriente. También ya vimos esa palabra que nos apareció antes, que es desde antaño, que es donde también plantó el jardín, ¿eh? Pero en este caso, al oriente del jardín de Edén, hace habitar los querubín y la espada. ¿Esto qué significa? Bueno, muy fácil, y esto es un recordatorio, es algo que ya vimos. Cuando hablamos precisamente del jardín, por dónde se entraba el jardín, todo eso, resulta que este sería el templo, ¿bien? El templo que ya tenemos en el tiempo de Herodes, en el tiempo de Jesús, de Josué, y aquí tenéis los puntos cardinales. El norte lo tendríamos a este lado, como veis, hacia este lado tendríamos el sur, hacia este lado tendríamos el este, el oriente, y hacia este lado tenemos el este, ¿eh? El occidente. Y de hecho, bueno, pues tiene todo el sentido. Ahora, tiene todo el sentido, ¿por qué? Porque ya vimos que cuando uno entraba a adorar a Dios, le estaba dando la espalda al sol naciente. Bien, toda una declaración de intenciones, ir a adorar a Dios en esta dirección. Entonces, si nos trasladamos al jardín de Edén, la entrada del jardín y el acceso al árbol de la vida, aquí, en ese acceso, es donde va Dios a poner a los querubín y a esa espada que da vueltas. ¿De acuerdo? Esto solo para ubicarnos, para recordarlo, para ver la conexión que tiene luego con el tabernáculo, por qué el tabernáculo tiene la ubicación que tiene, por qué el templo va a tener la ubicación que tiene y por qué todo el lenguaje del oriente, del occidente, de dónde viene el mal, dónde se sacrificaban las distintas ofrendas, y por ahí los puntos cardinales nos ayuden a ubicarnos. ¿Eh? Muy bien, entonces, esto en cuanto al oriente, esto solo era un repaso y nos interesa ahora y profundizar ahora en lo que queda de clase, sobre todo en esta parte que vamos a estar abordando y el propósito por el cual Dios pone esto. Dice, ¿qué hizo habitar al oriente del jardín? ¿A quién? A los querubín, eta querubín, fijaros que en hebreo aquí lo tenemos, este sería el artículo, los querubim, un plural, plural, por eso diríamos querubines, ¿vale? Pero fijaros qué ocurre, porque digo que no es muy exacto.
porque el singular ya vamos a ver que es querub, y nosotros decimos querubín para referirnos a uno, un querubín. Claro, querubín se parece mucho fonéticamente a querubín en hebreo, que es plural. Y os diría que en todas las ocurrencias de este término, y si no todas, casi todas, son plurales en la Biblia. Siempre hay más de uno. Un querubín no va solo, o un querub en hebreo no va solo. De hecho, ya veremos que, y esto es muy fácil, si pensáis en el propiciatorio, en esa tapa del arca donde se ponían las tablas del pacto, había dos querubines. Aquí no nos dice el número, pero sabemos que son más de uno, mínimo dos. Ahora veremos una visión también donde Ezequiel va a describir a estas criaturas, porque esto es el punto también importante de esto, ¿no? Saber qué pone Dios ahí y que no es cualquier cosa, ¿vale? Ya que está vinculado entonces a los querubín, a la hoja de la espada que gira. Entonces, eta querubín, beet, lahat ajelef, amitapeje. Esto sería, y a la hoja de la espada, la que gira, la que da vueltas. ¿De acuerdo? El propósito lo vamos a ver después. Entonces, tenemos dos figuras clave. La primera, los querubín, vamos a analizarla, después veremos la espada. Como os he dicho, a querubín es un sustantivo masculino plural, cuyo singular es querub. Entonces, tomamos esta y esta. Serían la raíz, ¿vale? Por ahí hay otras conexiones que se pueden hacer, pero no me interesa ahora tanto que nos centremos en las conexiones que se pueden hacer, sino en qué criaturas son y nos hagamos una imagen un poco más bíblica de lo que a veces podemos tener. Porque me he encontrado con ínfima correspondencia entre las imágenes que hay a día de hoy de este escenario y lo que nos dice la Biblia acerca de estos seres. Me voy a ir a un cuadro, que seguramente lo habéis visto, que es este, la Madonna Sixtina, que es del año 1513-1514, pintado por Rafael, un óleo sobre lienzo de la época del Renacimiento, de este estilo también, con este tamaño, 2,65 por 196 centímetros, y en la parte inferior de este cuadro, pues tenemos dos seres que cuando tú pones querubín en Google, lo que te aparece pues es este cuadrito maravilloso que seguro que habéis visto, seguro que os suena, en tazas, en camisetas, donde queráis lo han puesto, y son los querubines. Son pues una especie de, voy a decirlo así, ángeles pequeñitos, regordetes, como si fueran casi bebés, con dos alas. Claro, no me parece nada serio que tengamos esta imagen de los querubines. Ni esta ni otra imagen que no se corresponda justamente a la descripción que nos da la Biblia. Porque en este caso no tenemos que, o al menos no tanto, imaginarnos cómo son estas criaturas, sino sencillamente leerla. Y vamos a verlo ahora. Entonces, ¿qué son los querubín? Porque es importante. Dios nos dice, no os hagáis imagen. Y dependiendo de la imagen que nos hagamos, así también interpretaremos el texto bíblico. Y a veces diría que es casi imposible no imaginarse las cosas. Pero si nos las vamos a imaginar, que estén lo más ajustadas posibles al texto bíblico. Y hay, como decía, una visión maravillosa, que es una visión que tiene el profeta Ezequiel en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, donde nos va a describir lo que él ve. Voy a coger del 4 al 14, voy a leerlo simplemente. Pero en Ezequiel 10:15 nos va a hablar también de otra visión que está teniendo, que dice, es lo mismo que vi y que puse en Ezequiel 1, ¿vale? En Ezequiel 10:15 dice, se levantaron los querubines, y este es el ser viviente que vi en el río Quebar, que es donde está ahora, y es lo que nos va a describir ahora. Por lo tanto, esta descripción que tenemos ahora es descripción de un querub o de unos querubín. ¿Cómo son? Y eso es lo que Dios pone a la entrada del jardín de Edén. Algo que va a estar también sobre el arca, y podríamos vincular al arca entonces con el jardín. Es decir,
pensar allí donde hay querubín. En el tabernáculo, en el Mishkan había querubín, en el velo había querubín. Tenemos querubín en varias partes. Ahora, de todas maneras, comentaremos en un momento para ver la simbología. Empiezo la lectura, muy, muy sencillo. No voy a interpretar nada, simplemente leer y apegaros a la lectura. Apegaros a la lectura de lo que es este ser, que no es un ángel. No es un ángel, pero el ángel es mensajero. Y un querubín, un querub o unos querubín no están asociados a llevar un mensaje. Tienen otra función. Entonces, vamos a decir, son ángeles. No, no son ángeles. No son mensajeros. Para llevar mensajes hay otro departamento en el cielo. Este no es el departamento de mensajería. ¿Vale? Dice, venga, leo, que si no se nos come el tiempo. Dice, y miré, y aquí venía del norte, esto lo estoy, como siempre, os pongo aquí cuando es Reina Valera del 60, lo pongo para que lo sepáis, no he traducido yo nada aquí. Dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Fijaos todo el escenario que está describiendo. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Os va a describir. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ya podemos parar de pintar, representar, imaginar a un querub con 2 alas. Tiene 4 caras, 4 alas. Sigue en el versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Así que tienen pies de toro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Imaginaros la apariencia, el resplandor que están desprendiendo, ¿eh? Al menos hasta donde alcanza Ezequiel a describir lo que está viendo. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Continúa el texto diciendo en el verso 9, con las alas se juntaban el uno al otro. ¿Cómo tenían que estar los querubín encima del propiciatorio? Se tenían que tocar. Dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de las 4, cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo vi en los 4 cara de águila. Hombre, león, buey, águila. Esta es la apariencia de, de esta criatura o de estas criaturas. Es algo que Dios hizo y Dios los creó así. ¿Bien? Y esto está en la esfera divina, está en los cielos. Y vamos a ver, cuando lleguemos a Apocalipsis, que en los cielos tenemos seres vivientes con esta apariencia. Por lo tanto, eh, cuando te imagines el cielo, o cuando te imagines en el cielo, en la esfera divina, que sepas que te vas a encontrar con esto. Así que ve tranquilo, no te pegues ningún susto, pero esto está allí y tenemos que ser conscientes porque a menudo no tenemos esta imagen o este ser no lo colocamos donde tiene que estar. Y es importante, más de lo que nos pensamos, por dónde aparece y a qué está vinculado y a qué está conectado, que en un momento lo vamos a ver. Así eran sus caras. Dice, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Pues imaginaros todos estos fenómenos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Así que los querubín, con la descripción que nos da Ezequiel, y nos la da ahí, y nos la da en algún otro capítulo, creo que capítulo 10 habla de vuelta, como he dicho, de esta visión. Vemos que los querubín no son ángeles, no son mensajeros, lo voy a apuntar aquí, no son mensajeros, no están creados por Dios para llevar mensajes, sino que son seres celestiales
y están vinculados a la presencia divina. Fijaros, voy a mostraros esto. Ya no solo, como he dicho, en el Mishkan, en el templo, donde habita la presencia divina, hay querubines, sino que fijaros qué nos va a decir más de un texto. ¿De acuerdo? Empezamos con el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, la primera parte. Dice, y envió el pueblo a Shiloh, y elevaron de allí el arca del pacto de Adonai Tsebaot, que mora con los querubín. Aquí tenemos Yosef, que habita, que mora, a querubín, los querubín. Dios habita con los querubín. ¿Bien? Dice, y se levantó y anduvo David. Cambio de texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 2. Y se levantó y anduvo David, y todo el pueblo que estaba con él, desde Baalé y Judá, para hacer ascender de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado un nombre, el nombre de Adonai Tsebaot, que mora con los querubim sobre él. Yosef, lo mismo que antes, a querubim. Fijaros, plural, todo el rato. Plural, 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 y tendremos plural con los querubim. Cambio de texto, misma frase, Salmo 81b. Pastor de Israel, presta oído, que guías como un rebaño a Yosef, que mora con los querubín, Yosef a querubín, resplandece. Así que, ¿a qué están unidos? Y tendríamos más textos, donde tenemos esta expresión, más ocurrencias, donde se vinculan a los querubín con la presencia divina, y serían, porque he dicho no son mensajeros, no son ángeles, no es el departamento de mensajería, podría decir de alguna manera que es el departamento de seguridad. Actúan como si fueran una especie de guardaespaldas de la presencia divina. Recordad que Dios va a poner a estos seres a la entrada del jardín de Edén para guardar el camino al árbol de las vidas. Son una especie de seres custodios. Por eso están asociados a la presencia de Dios. Y esto va a ser fundamental, esta conexión, este vínculo, para entender por qué pone querubim ahí. ¿Bien? ¿Y de qué nos habla eso? Entonces, ya tenemos los querubim. Espero que esté claro, ¿vale? Que tenemos las cortinas, el velo en el arca, como he dicho, en el templo de Salomón. También teníamos querubim en el lugar santísimo, en lugar de la presencia de Adonai, y estas visiones de Ezequiel en varios textos. Entonces, vamos ahora con la espada que gira, o la hoja de la espada que gira, que da vueltas. Algunos hablan de la hoja llameante o de la espada que desprende fuego. Al final, tenemos el elemento espada en todas las comprensiones de este texto. ¿Qué simboliza la espada en la Biblia? Como he dicho, pudiera haber una espada de forma literal allí. Claro que sí, por supuesto, si había querubim, pues no iba a haber una espada que daba vueltas, menos asombroso, te diría. Pero tiene una simbología. Entonces, como hemos visto que eran los querubim, ¿a qué están vinculados? Vamos a ver también a qué está vinculada la espada que gira, que daba vueltas, con el mismo propósito que los querubim. El primer texto que os quiero compartir, y ya sabéis que cuando cito del Nuevo Testamento, pues como todavía estoy en proceso de aprendizaje del griego, prefiero no estar haciendo traducciones ni malabares para no meter la pata, y tomo Reina Valera del 60. ¿Bien? Dice en Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Pablo está diciendo que la espada o la espada del Espíritu en este caso, es un símbolo que representa la palabra de Dios. Bien, otro texto que también seguramente conocéis, os sonará. En la llamada carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Vamos a tener la vinculación, en este caso, por el escritor anónimo de la llamada carta a los Hebreos,
entre la espada y la palabra de Dios, como espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nos habla del poder penetrante de la palabra de Dios en el ser humano. Ahora, ya tenemos que la espada es la palabra, pero claro, la palabra de Dios es muy amplia. ¿Podríamos acotar aún más el símbolo de la espada? Sí, podemos acotarlo aún más. ¿De qué manera? Pues viendo, a través de los siguientes pasajes, que la espada suele estar asociada y vinculada a un elemento de juicio divino. Fijaros, Isaías 27:1 dice, en aquel día Adonai castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, ofidio veloz, y al leviatán, ofidio tortuoso, y matará al dragón que está en el mar. Aquí tendríamos vínculos con Génesis, con el ofidio, pero donde quiero poner el énfasis es que castigará con su espada. Por tanto, va a juzgar con la espada. La espada es un elemento de juicio. Bien, esto también lo vemos en Isaías 34:5, 66:16, por ejemplo, dentro de este profeta, y nos vamos a otro profeta, que es Jeremías, capítulo 12, verso 12, donde también utiliza esta imagen de la espada de Dios como un elemento de juicio. Dice, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Adonai devora, consume, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Así que de vuelta utilizan la espada como ese elemento a través del cual Dios va a juzgar. Jeremías 15:3, Jeremías 24:10, Ezequiel 5:17, Ezequiel 11:10. Son otros pasajes dentro del cuerpo de textos de los profetas bíblicos que nos van a hablar en esta dirección. Y un ejemplo del llamado Nuevo Testamento, Apocalipsis 2:16. Dice, por tanto, arrepiéntete, es uno de los mensajes a las asambleas de Asia, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De vuelta, la espada pues, es un instrumento bélico, un instrumento de guerra, un instrumento de castigo, un instrumento de juicio. ¿Bien? Así que ya tenemos el simbolismo de la espada y esas dos figuras clave, los querubín y la espada que gira, que en un sentido, pues como que no te vas a poder escapar. Si está quieta, pues de tonto paso por el ladillo y me cuelo. No, la espada da vueltas de tal manera que no puedas pasar por ninguna parte. ¿Bien? Así que los querubín, símbolo de la presencia de Dios, y la espada de su juicio. Bien, ahora que ya tenemos ese simbolismo, ¿para qué los puso? Lo hemos mencionado, lo hemos leído. Los puso para guardar el camino del árbol de las vidas. Dice, Lishmor et derech etz achayim. Lishmor para guardar et derech, el camino etz achayim, del árbol de las vidas. Esto es lo que tenemos aquí. Ahora, os quiero hacer una pregunta. Bajo este planteamiento, dijimos que el árbol de las vidas, y lo voy a poner aquí con corazones, porque tiene, ¿vale? Dijimos que esto era o representaba, por un lado, la Torá escrita, ¿vale? La ley que Dios da a su pueblo, vamos a ponerla de esta forma, ¿vale? Pero por otro lado, y junto con esto, representaba también al Mesías, por la vida y muerte del Mesías, que había sido conforme a la Torá. Así que teníamos la Torá escrita y la Torá viviente. Juan en su evangelio llamará la palabra, el logos, la memja en arameo, como queráis decirlo, pero al final son dos elementos que están vinculados el uno con el otro. Luego, si entendemos esta frase desde un punto de vista simbólico, lo que entendemos es que Dios puso a los querubín, a su cuerpo de seguridad, y una hoja de la espada que gira, que es su juicio, para guardar el camino a la Torá, ya sea la escrita o a la viviente, al árbol de las vidas. Ahora, ¿por qué Dios iba a proteger
el acceso a la Torá y al Mesías? No quiero que me contestéis, ahora, porque si no nos da tiempo, si no en el tiempo de preguntas, si tenéis alguna reflexión que hacer al respecto, podéis hacerla. Pero aquí solo quiero que lo reflexionéis, porque Dios va a proteger el acceso y por lo tanto va a impedir el acceso, porque el objeto es eso, que no vuelvan a comer del árbol. Entonces Dios no quiere que el ser humano venga a la Torá, venga el Mesías. ¿Acaso no hemos entendido en determinados contextos que puede ir cualquiera a la Torá, que puede ir cualquiera a Jesús? Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera, pero ¿cómo vamos a ir si el camino hacia ti está protegido? Si tenemos unos querubines que echan para atrás y una espada que a la que intentemos asomarnos nos va a pasar como aquel que se encontró con Pedro y le cortó la oreja. Nos quedamos sin oreja y sin cabeza. ¿Cómo vamos a acceder a eso? Bueno, os comparto esta reflexión. Dame un segundo, ahora. Recordemos que en este punto de la historia el hombre es su propio juez. No juzga rectamente, se cree Elohim. Ha llegado a ser como uno de nosotros. Sabe el bien y el mal. No tiene capacidad de gestionar eso. Juzga todo al revés, pero juzga. Entonces, ¿puede alguien en esa condición tomar del Mesías, tomar de la Torá, alguien que no se va a sujetar al criterio de Dios, sino que tiene su propio criterio? ¿Qué va a necesitar esta persona? ¿Que quiere acercarse al árbol de las vidas, pero que se quiere acercar después de haber comido del árbol conocimiento bueno y malo? Lo que sufre es el destierro, lo que sufre es el exilio, lo que sufre es la separación de Dios. Lo que necesita esta persona precisamente es pasar por los querubín, la presencia de Dios, presentarse ante el juez supremo y pasar por su espada, es decir, su juicio. Tiene que presentarse ante el tribunal divino y deberá renunciar a sus propios juicios y aceptar los divinos, pues sólo así podrá juzgarse correctamente como transgresor. Recordemos que en ningún momento del proceso el hombre dijo mea culpa. Lo que dijo fue tuya culpa, pero mea nada. Entonces, ¿cómo alguien en esa condición se puede acercar a la Torá? Ya sea la escrita o ya sea a la viviente, que es el Mesías, y Joshua. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, pero nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo lleva. Y necesitamos presentarnos ante Dios y aceptar el juicio de Dios y la justicia de Dios. No hay otro camino, porque si no, no llegamos al árbol de las vidas. No entramos al jardín. Seguiremos en el exilio, independientemente de la religión que practiquemos, porque no, una persona no entra al jardín por practicar una religión determinada. Una persona entra al jardín presentándose ante el tribunal de Dios y escuchando que Dios dicta sentencia. Y la sentencia que dicta es culpable. Usted no puede entrar al jardín. No, pero es que hice, no, pero es que estas fueron mis obras, no, pero yo viví de esta manera. No, fallaste. No guardaste toda la Torá. Y el que infringe en un punto de la Torá, infringe en toda ella. Y no hay justo ni a un uno, como va a decir el escritor del Salmo. Luego, si no somos justos y la sentencia de Dios es culpable, esos son los querubines y eso es la espada. Ahora,
Ahora, cuando nos humillamos ante Él, porque eso humilla, al hacerlo, vamos a recibir gracia, porque como dicen las Escrituras, Dios da gracia a los humildes. Y a través de esa gracia que nos va a dar, podemos llegar al Mesías, podemos llegar a la Torá y podemos empezar a vivir por ese pacto que Dios renueva con su pueblo por medio del poder del Espíritu de Dios. Porque eso es lo único que realmente nos capacita para poder agradar a Dios. De lo contrario, no hay vuelta de hoja. La vuelta de hoja es la de la espada que nos vamos a encontrar. El camino a la vida, como digo aquí al final, solo puede ser recorrido por aquel que primero ha pasado por Dios y por sus juicios revelados en las Escrituras. Una vez así, es cuando llegamos al Mesías, cuando llegamos a ese árbol y empezamos a comer. Por eso todo ese lenguaje también que encontramos de Jesús, de Yehoshua, en los evangelios, donde Él invita a comer su carne y a beber su sangre, no en un sentido literal, ni en un sentido transustancial, sino en un sentido espiritual, a participar de Él como árbol de vida. Y es ahí que por medio del Espíritu podemos empezar a obedecer los mandamientos de Dios. Ese camino solo se puede recorrer a través de la fe, no a través de ninguna obra que nos haga meritorios para que Dios diga, ok, accede. No. Somos hijos por el Hijo y no hay otro camino al Padre. No hay otra manera de llegar. Por eso, Apocalipsis 22:14, y con esto quiero ir concluyendo, nos va a decir, bienaventurados los que lavan sus ropas. Otra traducción va a decir, los que guardan sus mandamientos, porque acceden al juicio de Dios, se someten a los juicios divinos, para tener derecho al árbol de las vidas y para entrar por las puertas de la ciudad. Termino entonces con este texto y deseo que esta clase, juntamente con todas las demás de Génesis 3, capítulo que concluimos hoy, hayan sido de bendición para vuestras vidas.